Obligaciones y derechos de patronos y trabajadores. Es de suma importancia la protección de las relaciones laborales estables y adecuadas en nuestra sociedad como una manera de obtener formas eficaces de soluciones a las necesidades colectivas que permitan evitar conflictos de trabajo y desequilibrios sociales. El patrono tiene el compromiso de cumplir las obligaciones con sus trabajadores a efecto de conseguir el equilibrio entre ambos. El patrono debe garantizar la seguridad e higiene a sus empleados. Con el aumento de uso de maquinaria en la industria, el patrono debe garantizar la seguridad de sus trabajadores, debe de proporcionar el equipo adecuado para minimizar riesgos y accidentes en sus empleados. El Código de Trabajo, decreto número 1441 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo número 197, regula: todo empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida y la seguridad y salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. El patrono se encuentra obligado a cumplir con todas las formalidades que la norma prescribe y que generalmente son el beneficio del trabajador. La promoción y motivación de los trabajadores es fundamental, ya que el trabajador que se encuentra plenamente realizado en su puesto de trabajo se desarrolla de una mejor forma sus labores. Directas frente al trabajador. El acreedor de los derechos, que es un empleado individual, es el primero en encargarse de exigir el cumplimiento de las obligaciones y en caso de falta de cumplimiento de estas, se deben plantear de inmediato las acciones legales y exigencias que sean pertinentes. El patrono debe permitir que sus empleados con toda libertad puedan asociarse. Ello da respuesta al principio de libertad sindical plasmada en nuestra legislación laboral vigente en Guatemala, artículo 209 del Código de Trabajo. Obligaciones del trabajador para evitar conflictos en relaciones de trabajo. La obligación patrimonial del trabajador es la de prestación de sus servicios con diligencia y conformidad a lo convenido con su patrono. El patrono paga por la prestación de un servicio y en dichas condiciones para el mismo ello significa una erogación económica. Derechos del patrono. El patrono tiene derecho a decidir a quién contratar y a quién no. En la medida que se restringe este derecho, el patrono se desmotiva y deja de invertir en recursos que puedan permitir el crecimiento de la empresa. El Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala, se refiere en su artículo 59 que todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente por la Inspección General de Trabajo. Debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores con 15 días de anticipación a la fecha en la que va a comenzar a regir. Despido. Según la Constitución Política de la República, en el artículo 102, literal S, si el empleador no probare la justa causa de despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo en ese caso de 6 meses. Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo es una serie de normas que tanto trabajadores como empleadores deben cumplir al trabajar en una empresa o establecimiento, es decir, son obligatorias para las dos partes. El mismo puede incluir normas las cuales se deben cumplir, tales como horario de trabajo, normas de uso mobiliario, disposición disciplinaria cuando exista algún incumplimiento. Lo que no incluye el reglamento de trabajo es normas técnicas o administrativas de labores que deben de cumplir los empleados. Su objetivo es lograr la armonía, organización y disciplina dentro de la empresa entre trabajadores y empleadores.
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial es el compromiso de la empresa por asegurar una oportuna y eficaz prevención de los accidentes y enfermedades laborales. Consta de 8 artículos en los cuales la empresa se compromete así. Primero, cumplimiento en materia legal en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Segundo, promover y garantizar la conformación y funcionamiento del COPAS. Tercero, asignación de los recursos técnicos, financieros y humanos que garanticen la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Cuarto, descripción de riesgos a los que están expuestos todos los trabajadores de acuerdo a su actividad. Quinto, compromiso de los trabajadores y de la dirección en el cumplimiento de las disposiciones legales de la empresa. Sexto, realizar procesos de inducción, reinducción y capacitación en riesgos a todos los trabajadores, según sus actividades y la prevención de los mismos. Séptimo, publicación del reglamento en mínimo 2 lugares del centro de trabajo y su contenido será dado a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. Octavo, el reglamento entra en vigencia después de la firma del representante legal. Su publicación deberá actualizarse cada vez que las condiciones de seguridad cambien y sea necesario una adecuación a esos cambios en cuanto al control de riesgos. Como parte del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, les daré algunas definiciones importantes. Peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones de la empresa. Riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Trabajo agrícola y ganadero. Artículos 138 a 146 del Código de Trabajo. El pago de salario a los trabajadores agrícolas y ganaderos será en periodos no mayores a 15 días. Puede realizarse el pago del salario hasta con un 30% en especie. Trabajo de mujeres y menores de edad. El artículo 147 a 155 del Código de Trabajo. El principio de razonabilidad, la lactancia, el pre y postnatal y los menores deben de trabajar 1 hora menos diaria, no jornada nocturna, no jornada extraordinaria, no en lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Trabajo a domicilio. Artículos 156 a 160 del Código de Trabajo. Llevar un libro autorizado y sellado por el Departamento Administrativo de Trabajo. Pago de salario debe ser por labor o periodos no mayores de 1 semana. Trabajo doméstico. Artículos 161 al 166 del Código de Trabajo. Tiene ventajas económicas, ya que puede poseer habitación y manutención, descanso diario de 10 horas, 8 nocturnas y 2 para comidas, y días domingos y asuetos. Significa un descanso adicional de 6 horas remuneradas. Trabajo de transporte. Está en el artículo 167 a 169 del Código de Trabajo. Tiene la facultad de crear sus propios reglamentos. El trabajo de aprendizaje está en el artículo 170 a 174 del Código de Trabajo. Retribución convenida puede ser menor al salario mínimo. El contrato que se realiza es a plazo fijo. El patrono debe de dar un certificado en que conste que el arte aprendido y el aprendizaje puede darse por terminado el contrato con un aviso previo de 5 días. Prescripción laboral. En el artículo 258 del Código de Trabajo se define la prescripción como un medio para liberarse de una obligación impuesta por la ley o que sea consecuencia de su aplicación a través del paso de tiempo y bajo las condiciones establecidas en este capítulo. El artículo 259 del Código de Trabajo de Guatemala establece que los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días hábiles. Este plazo comienza a correr desde que se dio causa para la terminación del contrato o desde que fueron conocidos
los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. Interrupción de la prescripción laboral. En el artículo 266 del Código de Trabajo de Guatemala establece las formas en que se interrumpe la prescripción de un derecho. La prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante la autoridad competente, por la manifestación expresa o tácita de la persona a cuyo favor corre la prescripción o fuerza mayor, o caso fortuito debidamente comprobados. Es así como hemos aprendido los derechos y obligaciones de un trabajador, así también como de un patrono, los diferentes tipos de trabajo y remuneraciones de cada uno, también el reglamento interno del trabajo y el reglamento de seguridad e higiene del trabajo. Espero les haya servido esta información y sea de mucha utilidad y aprendizaje. Gracias.